¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar entonces resolviendo nuestros problemas de cinemática. Este es el último video donde vamos a resolver algunos problemas y con esto pues ya estaríamos listos para resolver cualquier ejercicio que nos puedan poner enfrente, ¿no? Vamos a leer acá juntos. Me siguen, por favor. Dice, es el ejercicio número 12 del laboratorio asignado. Una persona salta desde una ventana en un cuarto piso a 15 metros por arriba de una red de seguridad de los bomberos. Ok, chequen acá, aquí está el dibujo. Dice que la persona salta de la ventana. La ventana está en un cuarto piso, primero, segundo, tercero, cuarto piso. Ese cuarto piso está a 15 metros por arriba de una red de seguridad. Aquí está la red, chequen. Aquí está la red. Y acá, para arriba, hay 15 metros. Respecto a la red de seguridad, hay 15 metros. Desde el punto donde está empezando a caer el personaje. Al caer, la red dice que cuando ya el objeto, la persona cae, dice que la red se estira 1 metro. Aquí tenemos, chequen, tenemos la representación de que la superficie de la red estaba acá y ya cuando la persona cayó en la red, entonces la red se estira 1 metro, que es lo que aquí marca. ¿De acuerdo? Eso es lo que están planteando ahí. Siguiendo con la lectura, dice se estira 1 metro antes de que la persona quede en reposo. O sea que la persona aquí en el punto más bajo va a quedar en reposo. ¿Cuál fue la desaceleración promedio experimentada por la persona mientras se frena por la red? O sea, están preguntando la aceleración que va a haber en este punto de acá. ¿Y qué haría usted para hacer más segura la red? Es decir, generar una desaceleración menor la haría más rígida o más flexible. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué haría usted para hacer más segura esa red? Es decir, que tenga una desaceleración menor. Es decir, ¿la haría más rígida o más flexible? Bueno, vamos a analizar de acuerdo a los datos que nos den. Entonces aquí el problema yo lo dividí en dos fases. Aquí le puse fase 1 porque los primeros 15 metros son 15 metros de caída libre. Pero lo que pasa en la red ya es una situación de movimiento de frenado. ¿Sí? Es un movimiento que se está frenando. Entonces por eso dividí este movimiento en dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 pues es una caída libre común y corriente y la fase 2 es un movimiento de frenado. La pregunta es ¿cuál es la aceleración en esta red? Porque recuerden que la red va a funcionar como un agente reductor de velocidad. Él venía cayendo muy rápido, pero la red le ayudó a bajar esa velocidad a cero. Entonces, si nos centramos un poquito en lo que está pasando aquí abajito, vamos a fijarnos de que la velocidad final, la velocidad que va a tener en este punto, esa velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque la persona cae encima de la red y entonces se detiene, por lo tanto la velocidad final es cero. Y esta velocidad de acá va a ser una velocidad inicial, que no conozco cuánto vale. Sé que hay 1 metro de distancia de recorrido, a este le voy a llamar distancia de recorrido. Y entonces yo necesito calcular la aceleración que se genera en ese suceso. ¿Sí? Necesito calcular la aceleración que se genera en ese suceso porque es lo que el problema está pidiendo. Tengo dos datos nada más, solo tengo la distancia y tengo la velocidad final. Recuerden que estoy en la fase 2, entonces no puedo calcular porque necesito tres datos. Pero chequen que la fase 2 está conectada con la fase 1. ¿De qué manera está conectada con la fase 1? Pues la caída va a tener una velocidad final acá. La caída libre termina en este punto. Y esta velocidad final de la caída libre sería la velocidad inicial que empieza a suceder cuando hace contacto con la red, ¿verdad? Entonces yo necesito calcular la velocidad final de la fase 1 porque esa velocidad final es la velocidad inicial de la fase 2. Ya teniendo velocidad inicial, velocidad final y distancia, pues entonces ya puedo calcular la aceleración en este caso. Entonces empecemos, veamos qué datos tenemos en la caída libre. Chequemos qué datos. Bueno, un dato que está presente, como hay aumento de velocidad, en la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y la altura que es 15 metros y como se está dejando caer, entonces la velocidad inicial es igual a 0, ¿verdad? Entonces chequen que como hay tres datos, velocidad inicial, gravedad y distancia, es posible calcular la velocidad final sin mayores complicaciones.
Entonces calculemos esa velocidad final. Entonces chequemos ahora qué va a suceder. Voy a hallar la velocidad final de la fase 1. Se preguntarán, profe, ¿y por qué la velocidad final de la fase 1? La respuesta es sencilla. Ahora se los digo. La velocidad final de la fase 1 se convierte en la velocidad inicial de la fase 2. Por eso tengo que calcular esa velocidad final. Entonces digo, la velocidad final es igual a velocidad inicial, que la puedo anular porque vale 0, más 2 veces la gravedad. La gravedad, ya sé que vale 9.8. Y la altura de descenso en caída libre, pues ahí claramente vale 15 metros. Listo. Entonces la velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 15, que me da 17.15. A mí me queda 17.15, como es velocidad, metros por segundo. Recuerden que esa velocidad va dirigida hacia abajo. Bueno, entonces, ¿y para qué me sirve esa velocidad? Pues esa es la velocidad que tiene en este momento, miren, es esa velocidad que va a tener acá justo en la parte de abajo, ¿sí? Esa velocidad va a estar aquí, en esta parte. Y entonces, a su vez, se convierte en la velocidad inicial de la fase 2, 17.15 metros por segundo. Bueno, entonces, ¿qué datos tengo en la fase 2? Chequen que aquí está señalada la fase 2. Ya tengo la velocidad inicial, ya tengo la velocidad final y tengo la distancia. Y con eso puedo calcular la aceleración. Busco entre mis fórmulas y entre mis fórmulas voy a encontrar que para calcular la aceleración teniendo estos datos, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia es la fórmula que más se adecua. Sustituyo valores. Chequen que la velocidad final en el trampolín, bueno, en la red más bien, no es un trampolín, sino es una red. La velocidad final es 0, por lo tanto lo puedo anular. La velocidad inicial es, claramente ya está mostrado ahí como 17.15 elevado al cuadrado, multiplicado, bueno, dividido entre 2 veces la distancia, y la distancia ahí es 1 metro. Por lo tanto, me va a quedar negativo, porque arriba tengo negativo. 17.15 al cuadrado, lo voy a hacer paso por paso. 17.15 al cuadrado es igual a 294.12 dividido 2 por 1, pues me sigue dando 2, menos entre más me da menos, y 294.12 dividido 2 me da 147.06. 147.06 metros por segundo al cuadrado. Aquí estoy cometiendo el pequeño error de que es negativo. Ahora, ese negativo de la respuesta me va a indicar una cosa. Ojo, que si yo quiero dar la respuesta de qué aceleración va a ser, la aceleración es 147.06 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración es de frenado. O sea, esa aceleración va de la velocidad, la persona va dirigida hacia abajo. Pero como se está frenando, entonces obligatoriamente la aceleración va dirigida hacia arriba. Y todo lo que va para arriba es positivo. Entonces me conviene dejar que esa aceleración va dirigida hacia arriba. Esta sería mi respuesta, ¿sí? Esa es la aceleración que se genera en la red. Y esa aceleración va dirigida hacia arriba. Bueno, y entonces, ¿qué significa el negativo? El negativo es un concepto. El hecho de que aquí me haya quedado negativo, recuerde, lo vuelvo a repetir, por la forma del dibujo, entonces lo único que me está diciendo es de que está frenando. Porque el personaje quería ir hacia abajo, pero la aceleración no se lo permitía porque iba en contra. Por eso quedó negativo, ¿verdad? Entonces la aceleración que se va a generar en esta red va a ser de 147.06 metros por segundo al cuadrado. Y ya está resuelto nuestro problema. Es una aceleración muy, muy grande. O sea que se va a frenar de golpe.
Es como, es un poquito delicada esta aceleración, y la razón es porque significa que la red está muy rígida. Vean, la aceleración de la gravedad es 9.8 y la aceleración con la que se va a frenar es 147.06. Y entonces significa que cuando cae en la red se va a detener de una manera muy brusca. Un poquito delicado, ¿no? Y entonces dice aquí la pregunta: ¿qué haría usted para hacer más segura la red? Esta es la respuesta al inciso A. Usted conteste en su casita el inciso B. ¿Qué haría usted para hacer más segura esa red? ¿Hacerla más rígida o hacerla más flexible? Analícenlo. Ya les di una pista de que esta aceleración es muy grande, muy brusca el frenado. Tendría que frenar un poquito más suavecito para que la persona no se vaya a golpear intensamente al suelo, y por esa idea va, ¿no? Ahí estamos con el problema número 12. Para terminar esta serie de videos, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio número 13. ¿De acuerdo? Mucha atención con el ejercicio número 13. Aquí yo hice la gráfica para que podamos ahorrar un poquito de tiempo. Ok, quiero que me siga. Dice: se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 12.5 metros por segundo desde el borde de un acantilado. Aquí está nuestro personaje, miren. Va a lanzar la piedra desde el borde. Aquí vamos a suponer que el borde es este nivel, ¿de acuerdo? Porque no nos dicen nada de la altura del personaje, pero aquí el borde lo vamos a suponer acá. Se lanza entonces la piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 12.5 metros por segundo. Como está ahí viajando hacia arriba, entonces la gravedad va a ser negativa de 9.8 metros por segundo al cuadrado porque va frenando. O sea, la velocidad va para arriba y la aceleración va para abajo. Cuando llega al punto más alto, entonces la velocidad que va a tener ahí va a ser 0, recordemos. Desde el borde de un acantilado de 75 metros de altura. Bueno, entonces miren que el acantilado tiene 75 metros de altura. Ahí está. El acantilado tiene 75 metros de altura. Aquí está. ¿Cuánto tiempo le toma a la piedra en llegar al fondo del acantilado? O sea que necesito saber, aquí lo voy a escribir. Necesito conocer el tiempo 1, que es el tiempo que tardó en subir, y el tiempo 2. ¿Por qué tiempo 1? Porque tiempo 1 es correspondiente a la fase 1. La fase 1 es un tiro vertical hacia arriba. Y el tiempo 2 es correspondiente a la fase 2, que es una caída libre. Y como la pregunta dice cuánto tiempo le toma a la piedra en llegar al fondo del acantilado, pues entonces el tiempo es a partir de que sale disparado. Sería el tiempo 1 más el tiempo 2. La otra pregunta dice cuál es su rapidez justo antes de tocar el fondo, o sea, con qué velocidad o rapidez viene a topar acá en el fondo, ¿no? Y el inciso C, ¿cuál es la distancia total recorrida? La distancia total recorrida sería todo lo recorrido, la distancia. De acá para acá sube una distancia y después baja otra distancia, entonces la suma de esos valores sería la distancia total, ¿verdad? Entonces chequen de que el dibujito, pues ahí estaba, el dibujito era del laboratorio que se les asignó esta semana. Aquí está, vean, este es el dibujito, pero yo acá le puse toda la información pertinente para poder entender qué es lo que está pasando. Hay dos fases del movimiento, la subida y la bajada. Bueno, entonces lo primero que me preguntan es cuánto tiempo le toma a la piedra en llegar al fondo del acantilado. O sea, necesito calcular el tiempo 1 y el tiempo 2. Solo que el tiempo 1 se calcula en la fase 1 y el tiempo 2 se calcula en la fase 2. Entonces empecemos a calcular el tiempo número 1. Entonces chequemos acá. El tiempo 1 es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Entonces, ¿quién es la velocidad final? La velocidad final es esta. Por lo tanto, esto va a ser 0. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es menos 12.5 metros por segundo. No coloco dimensionales porque ya sé que todo está en orden. Este 5 no me está quedando muy bien. Bueno. El negativo era por el negativo de la resta, el signo de la resta. Dividido la gravedad, que es menos 9.8. Por lo tanto, el tiempo 1, o sea, el tiempo que tardó en subir, equivale a 12.5 dividido 9.8.
8. Y me da 1.28. Ese tiempo vale 1.28 segundos. Vean qué bonito, ya tengo el tiempo 1. Ya está calculado. Ahora calculemos el tiempo 2, pero el tiempo 2 es en la fase 2. Entonces veamos qué datos tengo en la fase 2. En la fase 1 no hubo problema porque habían 3 datos. En la fase 2 veamos los datos que tengo. Tengo la velocidad inicial de descenso, que es 0. Tengo la gravedad, que es 9.8. Miren que qué problema porque solo tengo 2 datos. Esta altura no es dato porque la altura total de descenso, no se conoce. Podría ser un dato a conseguir. Tampoco conozco la velocidad final. O sea, no conozco la altura total de descenso. No conozco la velocidad final con la que llega al fondo. Y tampoco conozco el tiempo número 2. Pero esta altura que le hace falta, que se conoce como altura máxima, sí se puede calcular. Porque esa es esta H1. Miren, es la altura 1. Porque entonces la altura total de descenso sería los 75 metros sumándole los metros que me den acá. O sea que en la fase 1 puedo calcular la altura 1. ¿Para qué me sirve a mí la altura 1? Pues para completar la altura total de descenso, ¿verdad? Entonces sigo en la fase 1, dado que no tengo mucha información para la fase 2. Necesito calcular H1 para poder tener la altura total en la fase 2. Entonces vengo y digo los mismos datos. Porque tengo toda la información, la altura 1 es igual a velocidad final más velocidad inicial multiplicado por el tiempo dividido 2. Esa es la fórmula más fácil de utilizar, dado que tengo todos los datos. Por lo tanto, sustituyo valores. La velocidad final, recuerden, valía 0, sigo en la fase 1, entonces se puede anular. La velocidad inicial es 12.5 multiplicado por el tiempo, que ya sé que el tiempo es 1.28 dividido 2. Por lo tanto, la altura 1 equivale a el resultado de eso, que sería 12.5 multiplicado por 1.28 dividido 2. El resultado es 8 metros. Miren, ¿qué significa esos 8 metros? Significa que nuestra piedrita subió 8 metros todavía. ¿Sí? Aquí lo voy a escribir para que tengan la idea. Estos son 8 metros. Lo acabo de calcular. Por lo tanto, la altura máxima sería 75 más H1, o sea, más 8. Por lo tanto, la altura máxima de descenso es, lo voy a colocar acá abajo, es 83 metros. ¿Verdad? Porque 75 más 8 es 83. Bueno, entonces ya ahora ya tengo más datos para la fase 2. Ya tengo más datos, chequen. La velocidad inicial es 0. La gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Positivo porque va ganando velocidad o va ganando rapidez. Y la altura máxima es 83, o sea, toda la distancia recorrida. Con eso ya puedo calcular el tiempo 2. Pero un problema es de que normalmente siempre que quiero calcular tiempos, siempre es conveniente tener las dos velocidades. O la inicial y la final. El problema es de que no tengo la final y se me puede complicar un poquito. Entonces, para que no se me complique, voy a calcular antes la velocidad final, ¿verdad? Media vez ya tengo 3 datos, pues puedo calcular lo que sea. Y voy a empezar a calcular lo que es más fácil para mí. Entonces, ¿qué dije que voy a calcular? Voy a calcular la velocidad final. La velocidad final, tengo altura, tengo gravedad y tengo velocidad inicial. Entonces, puedo usar esta fórmula. Estas fórmulas recuerden que ustedes las tienen en su formulario. Únicamente cambian G por H. A por G y X por H. Y al final sigue siendo lo mismo. Entonces la velocidad final es igual. La velocidad inicial, como la fase 2 es una caída libre, entonces la velocidad inicial es 0. Es igual a 2 veces la gravedad, que hace que es 9.8, por la altura total de descenso, que hace que es 83. Por lo tanto, la velocidad final, ojo, es el resultado de eso. Sería raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 83. El resultado es 40.33. Miren, entonces nuestra piedra llega al fondo a topar con una rapidez de 40.33. Listo. ¿Para qué me servía a mí esa velocidad? Pues claramente me servía para calcular el tiempo 2. ¿Por qué? Porque la fórmula sería velocidad final menos velocidad inicial dividido la gravedad.
donde el tiempo 2 entonces sería la velocidad final, ya sé que es 40.33 menos la velocidad inicial. La velocidad inicial, recuerden que en la caída libre está iniciando con 0, entonces lo puedo anular, no hay necesidad de escribirla. Y dividido la gravedad, que es 9.8. Miren, qué fácil fue calcular el tiempo porque ya tengo la velocidad final. Entonces me queda 40.33 dividido 9.8. Aproximadamente es 4.12. 4.12 segundos. Listo. Estos dos datos son los que a mí me interesaban para resolver el inciso A. ¿Por qué razón? Porque el inciso A decía cuánto tiempo le toma a la piedra en llegar al fondo del acantilado, o sea, el tiempo 1 más el tiempo 2. Por lo tanto, entonces puedo decir acá abajito, para contestar el inciso A, el tiempo total que le toma, yo ya sé que la pregunta se refiere al inciso A, es el tiempo 1. El tiempo 1 vale 1.28 segundos, coloco 1.28 segundos, más el tiempo 2 que vale 4.12 segundos. Por lo tanto, el tiempo total es la suma de esos dos tiempos. Me quedaría 1.28, le voy a sumar 4.12. El resultado que a mí me queda es 5.4 segundos. O sea que todo el recorrido, todo el viaje de esa piedrita va a durar 5.4 segundos. Miren qué bonito. Hemos llegado a nuestro resultado para el inciso A. Ahora contestemos el inciso B. El inciso B pregunta: ¿cuál es la rapidez justo antes de tocar el fondo? Ah, pero miren que qué bonito, porque eso ya lo calculamos, ya no hay necesidad de hacer nada, porque esa rapidez es esta, miren. Cuando tocó el fondo, es esta rapidez que tenemos acá. Por lo tanto, únicamente es la rapidez final de la fase 2 cuando toca el fondo. Por lo tanto, esa rapidez es de, le voy a poner final porque es final, 40.33 metros por segundo. Le pongo la flechita solo para indicar que eso va para abajo, nada más. Ser un poquito más experto, ¿no? Listo. Y el inciso C, dice, el inciso C, ojo con el inciso C, mucho ojo con el inciso C. Dice, ¿cuál es la distancia total recorrida? ¿Cuál es la distancia total recorrida? Miren pues, la distancia total recorrida es todo lo recorrido. No preguntó altura máxima, preguntó distancia total recorrida. Voy a marcar la distancia total recorrida con color celeste. Subió y bajó. Si por ejemplo, imagínense que hubiera llevado un hilito, un hilo detrás de él, entonces allí yo tendría una distancia, ¿sí? Ahí yo tendría una distancia de color celeste. Imagínense que eso fuese una marca de un lapicero. Y vengo yo a medir con una regla, pues hay una longitud total. Esa es la distancia. No pidió altura máxima. La altura máxima yo sé que es 83, pero la distancia es todo lo recorrido. Y entonces, ¿cuánto vale todo lo recorrido? Pues yo sé que de acá para acá, este primer pedacito vale 8. Y de acá para acá, todo el descenso vale 83. Por lo tanto, la distancia total recorrida, que le voy a poner x sub t para poder identificar que es una distancia total, es equivalente a decir los 8 metros que subió en la fase 1 más los 83 metros que bajó en la fase 2. Bueno, hago la sumatoria y entonces esto me queda 91 metros es la distancia total recorrida, ¿verdad? Y entonces hemos resuelto nuestro problema número 13. ¿Se dan cuenta, muchachos? Algo muy fácil de trabajar. Ya resolví varios problemas. No se desesperen. Muy importante que analicen bien los detalles, que establezcan bien sus datos y hagan sus conversiones, dividan los problemas en fases, porque ahí pasan diferentes cosas en cada instante, porque estamos trabajando de manera escalar. Elijan bien sus variables y no se compliquen la vida. Únicamente es de repasar, practicar y se van a dar cuenta que esto se va a volver muy muy sencillo. Bueno. Esta semana vamos a tener un trabajo de 20 puntos. ¿De acuerdo? La tarea de esta semana va a ser
de 20 puntos. Ojo con eso para todos, por favor. Es una tarea un poquito larga. Bueno, no es larga porque yo ya resolví un montón de ejercicios, sino es una tarea corta. Pero está dividida en dos fases. Esta semana vamos a trabajar. Me van a resolver la actividad número 1. Me van a resolver dos actividades. La actividad número 1 es resolver el laboratorio. De este laboratorio, ojo, yo ya resolví la número 2, ya resolví la número 5, ya resolví la 6, ya resolví la 8, ya resolví la 12 y ya resolví la 13. Las que no están resueltas todavía, pues las van a resolver ustedes en casita. Y la otra actividad es que me van a hacer unas prácticas en su casa. Este trabajo va a ser práctico. Aquí están las instrucciones de lo que ustedes deben de realizar en su casa de manera práctica. Pero hay un bono, ¿sí? Hay un regalo. ¿Cuál es el regalo? Aquellas personas que se vayan a conectar a la clase virtual de esta semana, ¿sí? Las personas que se conecten a las clases virtuales de esta semana, no solo en mi curso, sino en los demás cursos, pero especialmente en el mío, porque ahí voy a trabajar. El día jueves o el día viernes, dependiendo del grupo, yo voy a resolver el problema, voy a resolver dos problemas más. O sea que les va a quedar menos de tarea a ustedes. ¿Se dan cuenta? Al final yo estoy terminando de resolver todos los problemas. Voy a terminar de resolver dos problemas más. Las personas que se conecten esta semana en la clase virtual, y ojo, avísenle a todos sus compañeritos, por favor, a todos, que se conecten, porque necesito que se conecten todos. Esas personas no me van a trabajar los problemas de laboratorio. Únicamente van a copiar lo que en los videos ya se mostró y lo van a dejar en su cuaderno plasmado, ¿de acuerdo? Nada más, solo eso van a hacer. Copiar los videos, los problemas que yo ya resolví a su cuaderno y ya está hecho el trabajo. No me resuelven los demás, ¿de acuerdo? Los que hacen falta. A menos que quiera hacerlo por convicción, ¿verdad? Para practicar, ¿verdad? Está bien. Si se conecta. Si no se conecta a la clase virtual, me va a tener que resolver todo el laboratorio. ¿De acuerdo? Ahora, la actividad número 2 se refiere a dos prácticas. Esto sí me lo van a trabajar a todos. Yo calculo que cada práctica le lleva un tiempo de 15 minutos. Cada práctica que usted vaya a realizar le lleva un tiempo de 15 minutos. O sea que esto se trabajaría en una media hora. Digamos una hora para ustedes, ¿verdad? ¿En qué consisten las prácticas? Voy a indicarles ahorita y voy a terminar de explicar, o más bien voy a darles más salida, o si tienen dudas, si todavía no lo entienden con la instrucción que está acá, pues voy a guiarles el día también de la reunión virtual. La primera práctica consiste en el incremento de la aceleración. Aquí están los materiales, ¿sí? Y ustedes tienen que construir un sistema de un plano inclinado. Para ello necesitamos una regla canalada, o puede ser cualquier tipo de material, de plástico, de madera, que tenga movimiento libre, ¿sí? No puede ser un cartón porque puede ir variando el movimiento, sino puede ser madera o puede ser metal o plástico. Una canica de acero o de cristal, de preferencia las grandecitas. Un cronómetro, puede ser de su celular, su transportador, un masking tape y trozos de madera o algún soporte para producir la inclinación. Lo que tienen que construir es una situación como esta que ustedes ven acá. Miren. Van a construir un plano inclinado, una reglita. La longitud de la regla, aquí está aclarada que la longitud tiene que ser de 1.5 metros. Ojo, puede ser más, pero no puede ser menos de 1.5 metros. De preferencia 1.5 metros, el largo. Y entonces van a poner, de repente, si no tienen una regla que sea un canal, pues pónganle algo acá a la orilla para que al momento que la canica resbale, entonces no se vaya por un lado, sino tenga dirección. Para eso la canaleta, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. En la primera práctica van a trabajar de todas estas maneras.
a 15 grados, a 30 grados, a 45 grados, a 60 grados y a 90 grados. Van a hacer un plano inclinado con su canal y van a medir con su transportador una inclinación de 15 grados. Y van a dejar rodar nuestra canica, van a dejar rodar la canica 4 veces para tomar un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4 para el ángulo de 15 grados. Acá ustedes pueden colocar un soporte que dé el ángulo de 15 grados. Si no tienen un soporte, pues puede ser un pedazo de madera, puede ser un libro, pueden ser algunos libros o una silla, pero que les dé 15 grados. Si no les da 15 grados, pues lo único que ustedes tienen que hacer es sencillo, usar su ingenio. Entonces ir corriendo su soporte, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Si introduce su soporte más hacia adentro, entonces se va a inclinar más, ¿verdad? Y si lo introduce más hacia afuera, pues se va a inclinar menos, ¿verdad? Y es ingenio. Puede ser una mesa, independientemente. Lo que quiero es de que se produzcan los 15 grados. Y para eso su transportador. Para eso va a servir su transportador. Después de haber hecho esto, hace lo mismo con el ángulo de 30 grados, o sea, lo inclina más, con el ángulo de 45 grados, lo inclina más, con el ángulo de 60 grados, lo inclina más, y con el ángulo de 90 grados, pero sería caída libre. Cada vez va a tomar todos los tiempos, ¿sí? Y cuando ya tenga tomado los tiempos, en esta tablita usted va a anotar sus datos. Puede imprimir esta hoja o puede utilizar su cuaderno. Seguidamente de ello, cuando ya tenga todos sus datos, usted calcula el promedio de los tiempos. Ya sabe cómo calcular un promedio, ¿verdad? Porque no voy a usar ni el tiempo 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Sino voy a utilizar el tiempo promedio de cada ángulo. Teniendo tiempo, la velocidad inicial de la canica es 0. Y teniendo la longitud, porque la longitud de nuestro plano va a ser de 1.5 metros, ¿sí? Tengo distancia, tengo velocidad inicial y tengo tiempo. Con eso yo calculo la aceleración. Y aquí está la fórmula que me podría servir para calcular esa aceleración, ¿verdad? La aceleración que calcule lo voy a escribir acá. Y también puedo calcular la velocidad final en cada caso. Para el ángulo de 15 grados, para el ángulo de 30, de 45, de 60 y de 90. Aquí están las dos fórmulas que se van a utilizar. Para la aceleración y para la velocidad final. Bueno. Entonces hago lo mismo para el ángulo de 30, para el ángulo de 45, de 60 y de 90. ¿Verdad? Es muy sencillo. Es un trabajo muy sencillo. Lo importante es de que ustedes produzcan correctamente los ángulos, por favor. Los cálculos los hacen en una hojita, ¿sí? Bien bonita, bien ordenada, porque eso va a ser parte de su reporte. Y entonces ya está hecha la práctica número 1. Se van a dar cuenta que las aceleraciones van a ir aumentando. Aquí va a tener una aceleración pequeña, aquí va a aumentar, aquí va a aumentar, aquí va a aumentar y aquí va a aumentar más todavía. Quiero que analicemos cómo va aumentando. La práctica número 2 es una práctica un poquito distinta, que es el cálculo de la aceleración. Aquí obligatoriamente ya no vamos a trabajar diferentes ángulos. El único ángulo que vamos a trabajar va a ser de 30 grados con la misma. La práctica número 2 es una práctica un poquito distinta, que es el cálculo de la aceleración. Aquí obligatoriamente ya no vamos a trabajar diferentes ángulos. El único ángulo que vamos a trabajar va a ser de 30 grados con la misma canaleta utilizada aquí arriba, ¿sí? Con la misma. Vamos a graduar la regla de la manera que aquí como está acá. En la práctica 1 no se necesita graduar, pero en la práctica 2 sí se necesita graduar a cada 30 centímetros con el masking tape. Usted va a colocar las marcas 30 centímetros, 60 centímetros, 90 centímetros, 120 y 150. Que en metros sería 0.30, 0.60, 0.90, 0.100, bueno, 1.20 y 1.50. Van a haber marcas. Y entonces, ¿en qué va a consistir la práctica número 2? Va a dejar caer la canica hasta la marca total, ¿sí? Y va a medir el tiempo. El ángulo siempre va a ser 30 grados. Va a medir el tiempo que tarda en salir del punto inicial y llegar al punto final. Y va a colocar aquí su respuesta, ¿sí? Va a colocar aquí sus tiempos. Igual, 4 veces. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y con eso calcula un tiempo promedio. Ahora va a venir usted y va a hacer lo siguiente. Me va a colocar un tope acá, ¿sí? Me va a colocar un tope aquí. Porque ahora
Va a ser el mismo experimento, el mismo ángulo, solo que ahora la canica va a rodar y va a topar acá. Ya no va a recorrer los 150 centímetros o los 1.5 metros, sino ya solo va a recorrer 120 centímetros, o lo que es igual a 1.20 metros, ¿verdad? Y entonces igual toma el tiempo que tarda en salir de este punto y llega acá, solo que va a haber un tope acá. Y coloca acá el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, el tiempo 5. Acá donde dice distancia de 120 metros o 1.20 metros. Después hace lo mismo para la distancia 90 centímetros. Ahora pone un tope acá, puede ser un pedazo de madera o algo ahí que ya no permita el paso. Y después hace lo mismo para la distancia de 60 centímetros o lo que es igual a 0.60 metros. Y por último, para esta otra. Cada uno de los tiempos los va colocando en nuestra tablita. Como ya tiene distancias, en cada caso va a tener distancias. La distancia, en cada caso va a tener una distancia, en cada caso va a tener un tiempo promedio y la velocidad inicial es 0. Tengo velocidad inicial, tengo distancia y tengo tiempo, entonces calculo la aceleración 1, que es para el caso número 1, o sea, para todo el recorrido. La aceleración 2, que es para el recorrido de 1.20 metros. La aceleración 3, que es para el recorrido de 0.9 metros, 0.6 metros y 0.30 metros. Ya teniendo las 5 aceleraciones, usted se va a dar cuenta de que las aceleraciones son muy similares. Y entonces va a calcular un promedio de esas aceleraciones y las va a colocar acá, ¿verdad? Únicamente eso es lo que tiene que hacer. Repito, los que vayan a conectarse a la clase virtual del día jueves o viernes, lo único que tienen que hacer son estas dos prácticas. Y copiarlo de los videos, por supuesto, porque eso sí no hay que perder. Si usted no se va a conectar a la clase del día jueves o viernes, tiene que hacer todo, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad no va a ser mucha la diferencia porque van a haber algunos problemas que van a hacer falta resolver y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está entonces la explicación. Las prácticas deben de entregarse en un documento PDF, por favor, que debe de incluir su carátula, la tabla de los datos que usted tomó, o sea, los tiempos, tiempo 1, tiempo 2 y todo eso. La tabla de resultados, donde usted va colocando sus resultados, una hoja donde hizo sus cálculos, anexos. Anexos son fotografías de todos los procesos realizados. Cada uno de los procesos tiene que llevar fotografías. Tanto para la práctica 1 como para la práctica número 2. Por favor, si tiene dudas, el día jueves yo le voy a aclarar toda duda que usted tenga. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que vea los tutoriales. Puede trabajar en un documento de Word, si quiere, si lo desea, o puede trabajar a mano. Para poder entregar su documento en PDF, usted pegue sus fotos acá, entre archivo, le da a guardar como, y en guardar como usted elige la ruta donde quiere guardar, escritorio, documento, su memoria, le da acá en tipo de documento y acá le pone PDF. Y entonces el documento se guarda en PDF y ya lo único que tiene que hacer es enviarlo a su asignación en Classroom, ¿no? Esto es lo que hay que trabajar, muchachos, por favor. Únicamente tienen que realizar esto. Es algo muy sencillo. Para los que no se vayan a conectar va a ser algo muy largo. Y para los que sí se vayan a conectar va a ser algo más corto. A partir de ahora las tareas las voy a dejar un poquito más grandes. Pero para aquellas personas que se conecten, solo me van a hacer la mitad o aproximadamente la mitad. Pero las personas que no se vayan a conectar me van a tener que completar toda la tarea. ¿De acuerdo? Y entonces van a tener que sacrificarse más. Me conviene quedar o llegar a las clases virtuales, porque entonces me ahorro mucha carga de trabajo. De ustedes va a depender, ¿verdad, muchachos? Entonces, estamos ahí. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir y el día de la clase nos hablamos y podemos aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Pase bien.